Bien, reanudamos las comparecencias en la comisión con la segunda comparecencia de don Javier Suárez Pandiello, al cual le damos la bienvenida a esta comisión. ¿Nos escucha bien? Sí, perfectamente. Buenos días. Bienvenido. A continuación tiene la palabra, por espacio de 3 minutos, doña Pilar Gómez de Tejada, en nombre del Grupo Popular, que es quien ha solicitado esta comparecencia. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señor Suárez Pandiello, y bienvenido. Yo voy a usar escasos 30 segundos. Creo que todos los que estamos aquí conocemos el currículum del señor Suárez Pandiello. Él es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo. Es experto en federalismo fiscal y en haciendas territoriales y, como tal, ha asesorado ya en materia de financiación a gobiernos regionales, a gobiernos locales, y hoy tenemos la suerte de contar con su presencia telemática para que nos ilustre también a nosotros y nos asesore. Así que, sin más, yo le agradezco su comparecencia y nada, que le escuchamos atentamente. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señora Gómez de Tejada. Hecha la presentación, tiene la palabra don Javier Suárez Pandiello por espacio de 15 minutos. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días, señoras y señores diputados. Gracias por darme la oportunidad de comparecer ante ustedes para compartir algunas ideas en materia de financiación autonómica. Ciertamente se trata de un asunto capital en el momento actual para nuestro país, puesto que con el nivel que ha alcanzado nuestro proceso de descentralización, la correcta definición del sistema de financiación resulta crítica para poder garantizar una cobertura adecuada de los principales servicios públicos que componen nuestro estado de bienestar, cuya gestión, como saben, con excepción del sistema de pensiones de la Seguridad Social, corresponde a las comunidades autónomas. Efectivamente, asuntos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, incluidos en estos el desarrollo de la ley de dependencia, incorporan derechos subjetivos de los ciudadanos, cuyo alcance depende críticamente y en primer lugar de la cobertura financiera disponible para su desarrollo, además, por supuesto, del esfuerzo gestor de las administraciones encargadas de su despliegue. En un contexto de federalismo fiscal en el que confluyen, como es nuestro caso, 3 niveles de gobierno, el central, el autonómico y el local, y donde los recursos en última instancia provienen de una única fuente, los bolsillos de los ciudadanos, de los contribuyentes, resulta crucial disponer de reglas claras de reparto tanto desde el punto de vista vertical como horizontal. Ello requiere de entrada consensuar una serie de principios básicos sobre los que fundamentar todo el entramado financiero, entre los que sobre el papel parece haber acuerdo en que destacan los de equidad, eficiencia, autonomía, transparencia y lealtad institucional. Nótese que he omitido voluntariamente hablar de suficiencia, puesto que en realidad se trata en este caso de un principio tautológico y de difícil concreción, más allá de la voluntad de llegar a acuerdos políticos, en la medida en que cualquier servicio público puede ser siempre susceptible de mejora en términos de cantidad y o de calidad, y por tanto cualquier administración podría alegar necesidades insatisfechas en algún grado y de ahí clamar porque el modelo, cualquier modelo, le dé resultados insuficientes. En todo caso, pasar de las musas al teatro nunca es tarea sencilla y ante recursos limitados como siempre lo son, la concreción de un modelo satisfactorio pasa esencialmente por acordar reglas de atribución de espacios fiscales propios para cada administración que les permita ejercer su autonomía, jerarquizando objetivos y recaudando con la máxima eficiencia, y un esquema transparente de transferencias intergubernamentales complementario que cubra las brechas eventualmente existentes entre las necesidades estimadas y la capacidad a efectos de garantizar la equidad interterritorial, siempre manteniendo como telón de fondo la lealtad institucional, que aunque a veces se nos olvide, es un camino de doble sentido. Es decir, las comunidades autónomas tienen que ser leales con el Estado, pero el Estado también tiene que ser leal con las comunidades autónomas. En nuestros ya largos años de experiencia de descentralización, el modelo de financiación autonómica ha pasado por diversas etapas, cuya secuencia ha sido tender a atribuir a las comunidades autónomas cada vez mayores grados de autonomía, incrementando sus espacios fiscales, tributos propios y cedidos, y ampliando su capacidad normativa, incluso, y esta es una opinión personal, más allá de lo deseable, en lo que respecta a ciertos tributos como el impuesto de patrimonio y el de sucesiones, al objeto de ganar en corresponsabilidad fiscal, aun a riesgo de incitar una competencia fiscal a mi juicio indeseable, por lo que tiene de riesgo para la sostenibilidad de los servicios públicos. En paralelo,
Se ha tratado de ir corrigiendo desigualdades interterritoriales, tanto en términos de capacidades fiscales como en el esfuerzo de mejorar la estimación de indicadores de necesidad, incorporando para ello el concepto de población ajustada para tratar de capturar diferencias relevantes, tanto si estimamos las necesidades desde la demanda, por ejemplo, a través de la población ponderándola por tramos, especialmente importante esto en lo que respecta a sanidad y servicios sociales, como desde la oferta, diferencias en costes de prestación de servicios por asuntos como la dispersión de la población o el hecho insular, entre otros muchos. Sin embargo, aunque el modelo nunca ha estado exento de críticas, los insoportables retrasos en su proceso de revisión y el impacto asimétrico que sobre el mismo han tenido las dos últimas grandes crisis padecidas hacen ineludible abordar más pronto que tarde su reforma. Ciertamente el proceso se antoja complicado y ello, a mi juicio, por dos razones esenciales. Una más bien técnica, en el sentido de que requiere establecer criterios de ponderación de indicadores de necesidad muy desigualmente distribuidos entre territorios, lo que incita a cada uno de ellos a tratar de incorporar en mayor medida los que más le favorecen. Esto no es nuevo y siempre se ha solucionado con procesos negociadores y con buena voluntad. La otra es más de índole política y, a mi juicio, en el momento presente más preocupante. Se trata del grado de polarización en el que se está viendo inmerso el país, que tiende a lastrar cualquier posibilidad de acuerdo de amplia base con carácter general y no solo en este asunto. Además, la irrupción en escena de una propuesta de reforma basada en un acuerdo previo entre dos fuerzas políticas, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido de Socialistes de Cataluña, avalado por el Gobierno de la Nación, que lo valora como una oportunidad para una reforma del sistema de financiación que beneficie a todas las partes, viene a enrarecer más, si cabe, el debate. En mi opinión, la tesis del Gobierno es insostenible y trataré de argumentarlo, si se me permite, en el tiempo que me resta, sin perjuicio de responder posteriormente a las cuestiones que tengan a bien plantearme. Tal como yo lo veo, el acuerdo podemos desmenuzarlo en tres partes. Una de diagnóstico, es decir, el cómo hemos llegado hasta aquí. Una segunda de objetivos de la Hacienda catalana. Y la tercera de incardinación de la Hacienda catalana con el resto del Estado. A partir de, bueno, lo que desde Cataluña siempre se argumenta, que es la balanza fiscal, 22.000 millones según sus estimaciones hechas de aquella manera que de balanza negativa, etcétera, ¿no? La primera, lo que es el diagnóstico, asume la retórica nacionalista en materia de identidad nacional, soberanía, conflictos lingüísticos, acción exterior, etcétera, y parte de la premisa falsa de que Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios. La evidencia empírica no resiste esa afirmación, en la medida en que Cataluña siempre ha estado en el entorno de la media en términos de financiación por habitante. Entre 2002 y 2021, tomando índices, está en la media justa, en la media 100, ¿no? Con un máximo de 104,5 y un mínimo de 96,9, es decir, no se puede decir que esté muy separado de financiación de la media. Y se ha caracterizado, además, por incumplir sistemáticamente sus compromisos ya desde los viejos tiempos de los escenarios de consolidación presupuestaria, cuando se acordaban topes máximos de déficit y de deuda. Además, Cataluña ha tenido una influencia predominante en la evolución del sistema de financiación autonómica, con notable deslealtad institucional, proponiendo acuerdos, aprobando esos acuerdos y posteriormente denunciándolos como inservibles. Respecto a los objetivos de la Hacienda catalana, puestos de manifiesto en el acuerdo, estos pueden resumirse en dos. De un lado, su plena soberanía fiscal y una relación bilateral con el Estado, y de otro, un incremento sustancial de recursos vía reducción de la aportación al Estado. A mi juicio, y aunque tanto PSC como Gobierno lo nieguen, la propuesta contiene una suerte de concierto, aunque no sea como el vasco o el navarro, y aunque lo pretendan instrumentar de otra forma, a través de participaciones en ingresos. La Generalitat asumiría la recaudación de todos los tributos en su territorio, incluido el impuesto de sociedades, e incrementaría su capacidad normativa. Se quedaría de entrada con las llaves de la caja, con todo el poder que ello reporta en cualquier proceso de negociación. A nivel internacional, esto perjudicaría a España en la medida en que los mercados podrían percibir una menor capacidad del Gobierno de la Nación para hacer frente a sus compromisos, al haber cedido poder de decisión discrecional sobre los mismos, y objetivamente minoraría la capacidad de la Administración General del Estado para cumplir sus propios objetivos reequilibradores, tanto en términos de asignación territorial de inversiones como de redistribución personal de la renta.
Dificultaría además la lucha contra el fraude al fracturar la agencia tributaria y pasar a depender de la voluntad de colaboración entre instituciones, rompiendo la unidad de criterio en la inspección. Además, aunque la propuesta contiene dos tipos de aportaciones al Estado, una para contribuir a las cargas generales del mismo, algo parecido al cupo vasco o navarro, y otra presuntamente para contribuir a la solidaridad interterritorial, eso sí, limitada por el denominado principio de ordinariedad, definida en términos de capacidad fiscal per cápita. Algunos expertos han estimado el impacto de todo ello en una horquilla entre 5.000 y 13.000 millones de euros que irían a Cataluña y que habría que detraer de otros lugares. Se puede decir que esto no es así, pues el Estado haría aportaciones adicionales. Sin embargo, esto requeriría bien aumentos significativos en la presión tributaria, obviamente en otras comunidades, o en los niveles de deuda ya de por sí muy elevados. Recordemos que ahora mismo la deuda se encuentra en el 105,3% del PIB y que estamos pagando de intereses 35.000 millones en el año 2023, aproximadamente un 2,5% del PIB, que no podemos destinar a otras cosas. El concepto de coste de oportunidad es el primero que explicamos en las facultades de economía a los estudiantes según llega. Lo que se utiliza para una cosa no se puede utilizar para otra. El asunto de la ordinalidad, yo creo que puestos desde la Asamblea de Extremadura, este es un asunto importante y yo creo que merece cuanto menos un debate en profundidad desde una perspectiva de economía pública. En este sentido, si entendemos por solidaridad no tanto una contribución voluntaria y más o menos generosa, más propia del ejercicio de caridad privada, sino el logro de objetivos explícitos de equidad, garantía de derechos subjetivos, mediante los medios coercitivos de que disponen las administraciones públicas, la idea de ordinariedad no debería estar basada exclusivamente en la capacidad fiscal ex ante de los territorios, sino en la satisfacción de las necesidades subjetivas de las personas, residan donde residan. Esto es, del eventual ranking en el acceso a los servicios públicos que garantizan la cobertura de esos derechos subjetivos. Salvando las distancias es lo que pedimos cuando aplicamos el principio de progresividad y hacemos pagar mucho más a personas que van a recibir mucho menos de las administraciones públicas. Corolario de lo anterior es que si ponemos en el centro a los ciudadanos y no a los gobernantes, la efectiva cobertura de sus necesidades no solo depende de la gestión que hagan de los gobiernos territoriales de sus competencias con los recursos que les proporcionan sus modelos de financiación, autonómica y local en su caso, sino también de la gestión macro de la administración central, de las oportunidades de generación de actividades económicas que ésta pudiera proporcionar, por ejemplo, a través de la acción diplomática, o de la localización de inversiones nuevas. Con ello quiero decir que limitar la solidaridad por un, a mi juicio, malentendido principio de ordinariedad con base en la capacidad fiscal, al tiempo que se pretende limitar la discrecionalidad del Estado a la hora de asignar territorialmente inversiones, como se quiso hacer en los estatutos de autonomía de segunda generación, y dejar además la llave de la caja a las comunidades autónomas extendiendo el sistema de conciertos, es sin duda un mal negocio para la igualdad entre los españoles y tiende a perpetuar ad eternum el ranking vigente entre las comunidades. Con este modelo uno esperaría que con el paso del tiempo la cuota de solidaridad tienda a cero, como sucede actualmente con las forales, más allá de que se pretenda en el presente reducir esa cuota sobre la base de una falsa infrafinanciación de una comunidad, como pudiera ser Cataluña. En mi opinión, la dirección debería ser la contraria, mantener a Cataluña en el régimen común y recalcular el cupo para incluir los fondos de nivelación y hacer ambos sistemas financieramente equivalentes, al tiempo que se discutan, como siempre se ha hecho, en un contexto multilateral, los aspectos técnicos del problema, evaluando en su caso los efectos del ejercicio de capacidades normativas sobre los tributos cedidos e incluso dando marcha atrás si fuera necesario en algún caso. Entiendo que esto es poco probable, pero yo sería lo que propondría. Por ejemplo, que el impuesto de patrimonio y que el impuesto de sucesiones fueran impuestos centrales y no impuestos autonómicos. Tiene bastante poco sentido desde un punto de vista de teoría de la hacienda pública que este tipo de tributos con características básicamente redistributivas estén descentralizados y sometidos a competencia fiscal, y revisando los componentes de necesidades del sistema sobre bases consensuadas. Entiendo que cada comunidad busca lo suyo. He oído un poquitín la intervención del compareciente anterior, he visto y entiendo que desde Extremadura se trata de buscar lo más beneficioso para el territorio. Esa es la misión de los representantes populares en Extremadura. Pero yo entiendo en todo caso que el sistema de financiación autonómica debe ser un sistema bueno para todos, no para una comunidad.
y será bueno si seguramente deja insatisfechos a todos, deja parcialmente insatisfechos a todos. Mala cosa será si el sistema deja satisfechos a unos, porque eso significará que habrá muchos otros que estén en desacuerdo. Por mi parte, de momento, y por esta primera intervención, simplemente esto era lo que quería plantearles. Muchas gracias y, por supuesto, estoy a su disposición para las preguntas más concretas que pudieran tener y para cualquier aclaración que les pueda resultar conveniente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Javier Suárez, por esta primera intervención. A continuación pasamos a la intervención de los distintos grupos parlamentarios. Comenzando por de menor a mayor, por el Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura. Don Joaquín Macías tiene la palabra por espacio de 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Suárez Pandiello. La verdad es que muy clara su exposición y lo agradezco. Y además creo que estamos de acuerdo en lo fundamental del planteamiento. Desde nuestro grupo tampoco estamos de acuerdo con un modelo de financiación que se plantea, digamos, asimétrico. Creemos que tiene que haber que además estas cuestiones se tienen que decidir en un foro común y que no son los territorios quienes pagan los impuestos. Quienes pagan los impuestos son los ciudadanos, las empresas, y tiene que haber criterios comunes en todo el Estado para la satisfacción del establecimiento y la satisfacción de esos impuestos, que al final son los ingresos de los que nos dotan para hacer políticas, para desarrollar las políticas y para satisfacer las necesidades que establece según el ordenamiento, pues tanto la Constitución como los distintos estatutos de autonomía. Y trasladarlo a un marco de negociación de comunidades autónomas, en este caso de Cataluña, con el Estado, directamente no nos parece correcto ni que ayude a que los ciudadanos y las ciudadanas tengan los mismos derechos y tengan satisfechas las necesidades básicas que se plantean. En ese sentido, usted ha hecho referencia a que el concepto de suficiencia era especialmente problemático y creemos que en gran parte ahí es donde está la dificultad. Nosotros creemos que se debería establecer cuáles son las cuantías mínimas que en cada territorio son necesarias, pues, para que un ciudadano, una ciudadana tenga cubiertas las necesidades de educación, las necesidades de sanidad, las necesidades de atención a la dependencia, de residencias de mayores, en fin, las grandes cuestiones que tienen transferidas desde el Estado a las comunidades autónomas y que son además las más inmediatas para todos los ciudadanos. Mientras no nos pongamos de acuerdo, y que además esto va a ser variable, no va a ser lo mismo, pues en función del envejecimiento de la población, de la dispersión de la población, o de la concentración, etcétera, etcétera. Y se está planteando un poco el debate de manera invertida. Primero hablamos de comunidades y después ya hablamos de las necesidades, cuando creemos que es al revés. Tendríamos que establecer cuáles son las necesidades que hay en cada territorio para atender a esos ciudadanos y después ver de dónde sale el dinero y de cómo se recaudan. Estamos de acuerdo también con otra cuestión que usted ha planteado respecto a que es indeseable que haya una competición de rebajas fiscales entre comunidades autónomas. Y también estoy de acuerdo con que precisamente se ha planteado esa competición en algo transferido por parte del Estado, que es el impuesto de patrimonio y transmisiones. Y creo que también ahí es erróneo. No creo, como usted, que se pueda recuperar a nivel central, pero creo que sería lo deseable y que por lo menos habría que dar un debate en torno a esa figura fiscal. Porque evidentemente comunidades autónomas pequeñas como la nuestra y con
un retraso histórico en términos de desarrollo industrial y de comunicaciones, por ejemplo, pues tienen un problema enorme en cuanto a la pobreza de la población. Por ejemplo, la tasa AROPE en 2022 pues establece que hay más de un tercio de la población de riesgo de pobreza en Extremadura, o exclusión social, casi el 35,9%. Y esto es algo que se viene repitiendo década tras década y que no ha conseguido el sistema de financiación autonómica, no ha conseguido cambiar. La tendencia se ha minorado un poco en el último año, en los últimos años, pero las tasas en Extremadura, tanto de pobreza, son las más elevadas del país, y es una cuestión prioritaria. Y junto a eso habría que plantear, también revisar, no sé qué opina, por eso se lo planteo, cómo están funcionando los fondos que tiene el Estado para equilibrar este tipo de desequilibrios, el fondo de cooperación, el fondo de garantía. Creemos que esa es otra de las grandes cuestiones a abordar, porque no parece que hasta ahora se estén cumpliendo con la función que tenían establecida. Nada más por mi parte, agradecerle mucho su intervención. Y también hay otra cuestión en la que estoy de acuerdo con lo que ha planteado, que es que el principio de ordinalidad, tal y como se plantea, como algo intocable y algo inamovible en estos momentos por parte de ciertas comunidades autónomas, no es que vaya contra la solidaridad, es que va contra un mínimo de justicia y de esperanza para las comunidades autónomas que creemos que tenemos que tener un poco de ilusión por alcanzar una media estatal, no digamos ya a las comunidades que tienen más desarrollo económico, pero sí al menos acercarnos a la media, y que ahora mismo, si eso se establece como algo inamovible, no se podrá realmente conseguir ningún avance en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra don Javier Bravo. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Don Javier, bienvenido y muchísimas gracias por su comparecencia. La verdad es que he escuchado con atención, pues coincidimos en muchos de los puestos con usted y evidentemente tomaremos nota para su aplicación y para coger y tener un criterio único en este sentido para aportarlo en el momento oportuno. Sí, me preocupa lo que ha comentado de la deuda que tenemos, de un 105,3% del Producto Interior Bruto. Eso es inviable. Esto es la quiebra del Estado. Entonces habrá, evidentemente, con lo que usted nos ha comentado y nos ha dicho, pues tendremos que llevar a cabo lo que es una revolución nueva para modificar todo esto, porque esto, ya le digo, que esto es insostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Juan Ramón Ferreira. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señor Suárez, buenos días y muchas gracias por su intervención en esta comisión. Desde luego que nos ha aportado elementos que nos serán muy útiles para el debate de los integrantes de esta comisión y la búsqueda de acuerdos. Usted hablaba, como uno de los elementos que le preocupaban, la polarización política. Por eso fue iniciativa de este grupo parlamentario, antes que se produjera el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña de gobernabilidad en Cataluña, fue iniciativa de este grupo parlamentario el pedir esta comisión de estudio, precisamente para huir de la polarización política y buscar acuerdos y consenso entre todos los grupos parlamentarios de esta comunidad autónoma y extenderlo al resto del territorio español, porque sin ningún tipo de duda es necesario llegar a acuerdos para actualizar nuestro sistema de financiación autonómica y alejarnos del ruido político y llegar a esos acuerdos que son necesarios para los servicios públicos de los extremeños y también de los españoles y españolas. Una de las cuestiones que está en debate en esta comisión es si la tarta que tenemos es suficiente o no. Hablamos de quién la tiene que gestionar, pero también es conveniente que aclaremos si el camino debe ir por cómo nos repartimos la tarta que hay o si lo que tenemos que hacer es ampliar esa tarta porque hay un problema de suficiencia. Usted hablaba de suficiencia de los servicios públicos que tenemos que financiar. A mí me gustaría
que usted nos aclarara desde su conocimiento si la tarta que tenemos actualmente es suficiente para financiar los servicios públicos que tenemos en todas las comunidades autónomas o debemos ampliarla. Y en ese caso, ¿qué importancia tiene la fiscalidad para ello? ¿Cómo se financia esa tarta? Si los recursos salen de la fiscalidad, es decir, desde los impuestos, o hay otros elementos al respecto, porque nos es importante, desde el Grupo Parlamentario Socialista, clarificar que la fiscalidad debe estar en este debate para poder hablar de financiación autonómica. Otra cuestión importante, usted hablaba de lealtad institucional en un sentido bidireccional. Estamos completamente de acuerdo en lo que plantea. Yo le añadiría, y multidireccional. Multidireccional. Estamos viendo cómo estamos en un proceso de dumping fiscal, donde hay una competencia entre algunas comunidades por ver quién baja más impuestos. Nosotros somos contrarios a ese planteamiento de dumping fiscal y creemos que debemos caminar hacia la armonización. Y en ese sentido, usted ha planteado la necesidad o que, bajo su punto de vista, algunos impuestos deberían ser centrales en vez de autonómicos, como el impuesto de patrimonio. Todo es valorable y me gustaría que profundizara en esa cuestión si es tan amable, pero además que también nos clarificara si es necesario este impuesto, porque en esa competencia fiscal que estamos viendo entre comunidades, estamos viendo cómo gobiernos como el de la Junta de Extremadura decide eliminar ese impuesto. Si ese impuesto debe ser con capacidad central, entiendo que usted cree que ese impuesto debe repercutirse a los grandes patrimonios para que aporten a esa tarta como estamos planteando. Me gustaría saber de usted si cree que el impuesto de patrimonio es necesario en ese sistema de financiación o no lo es al respecto. Y básicamente esas son las preguntas que le quería trasladar para que usted nos profundizara. Yo le agradezco sus planteamientos, le puedo asegurar que desde el Grupo Socialista compartimos muchos de los planteamientos que nos ha hecho llegar y nos gustaría que profundizara en las preguntas que le hemos hecho. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira. Y para terminar este turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Pilar Gómez de Tejada. Muchas gracias, señor presidente. De nuevo, muchas gracias, señor Suárez Pandiella. Mire, desde que empezamos esta comisión de estudio, estamos oyendo hablar de dumping fiscal y de impuestos y tal. Usted lo ha dicho y todo el mundo lo sabe. Para ampliar esa tarta, o se suben impuestos o se aumenta la deuda. Si se está hablando, por otro lado, de acuerdos bilaterales para ceder la llave completa y todos los impuestos a determinadas comunidades autónomas, ¿quiénes van a salir perjudicadas? ¿Dónde se van a subir los impuestos brutalmente y desde el Estado? Porque, claro, hablamos de que el Estado recupere determinados impuestos, pero eso no sería aplicable en las comunidades autónomas que tienen un acuerdo bilateral. Con lo cual, al final, el Estado deja de recaudar eso en esas comunidades y perdemos todos, porque no se pueden prestar los servicios. Al margen de eso, ¿estamos hablando de recaudar más o estamos hablando de subir o bajar impuestos? Porque lo que sí está demostrado es que bajando impuestos, como ha pasado este año en Extremadura, se puede recaudar más. Al final lo que queremos es que la tarta crezca y si la tarta puede crecer bajando impuestos y devolviendo el dinero al bolsillo de los ciudadanos, pues también vale. Al final es prestar los servicios. Claro, lo que no se puede es asfixiar y desde luego lo que es grotesco es ampliar la deuda como se está ampliando, pero claro, es que si el Estado deja de recaudar porque está cediendo impuestos a las comunidades, ya tenemos dos con cupo, ahora va la catalana. Yo le lanzo una pregunta a todos, pero si usted nos puede contestar, ¿sería posible un modelo con acuerdos bilaterales de cada comunidad con el Estado? ¿Qué pasaría si la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hiciera como Cataluña? ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo afectaría esto a comunidades como la nuestra, como Extremadura? En definitiva, el cupo catalán es imponer la insolidaridad y los privilegios de uno frente a otro. Estamos hablando, y lo ha dicho el señor Macías, de que somos los ciudadanos los que pagamos los impuestos independientemente de en qué territorio estemos, pero nos estamos cargando todo eso. Y las comunidades autónomas podemos intentar ponernos de acuerdo, pero al final que no se olvide nadie que es el Gobierno el que tiene que proponer un modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
y luego a partir de ahí discutirlo con las comunidades autónomas. Pero si el Gobierno, por cálculos políticos y por intereses, y porque un señor siga en Moncloa o porque otro esté de presidente de la Generalitat, está simplemente acordando con las comunidades autónomas determinadas, a los demás, ¿qué nos queda? Aparte de esperar que, no sé, que es que no sabemos qué modelo tiene el Estado, porque al final el Estado no tiene ningún modelo y es él el que tiene que proponer un modelo único. Y le repito, señor Macías y señor Ferreira, pueden centralizar todos los impuestos que quieran. Bueno, pues se pueden centralizar. Por favor. Disculpe, de acuerdo. Por favor, señor Suárez Pandiella, si se centralizan todos los impuestos que elijamos, pero hay comunidades como ya el País Vasco y Navarra y como ahora Cataluña, que van a tener la llave de esos impuestos, ¿qué recauda el Estado de eso? ¿A quiénes asfixian? Al resto de comunidades, como siempre. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez de Tejada. Y finalizado el turno de los distintos portavoces para cerrar el debate, y por espacio de 10 minutos tiene la palabra don Javier Suárez. Bien, muchas gracias por su atención y por sus preguntas. Me parece que con 10 minutos no me da para contestar todo lo que me han preguntado. Pero bueno, intentaré ser lo más sintético posible, y si ven que me paso, pues me cortan sin piedad. A ver, son muchos temas, son muchas cosas, y voy a tratar de ordenar, empezando por el principio, las primeras de las preguntas que se me ha hecho. Se me hablaba de un poco de los fondos de cooperación, de la dispersión, las desigualdades latentes, existentes ya previas y que se mantienen en el tiempo. Bien, aquí hay un tema en el que traté de, muy a vuela pluma, a hablar en mi intervención inicial, que es que, claro, al final es cierto que el sistema de financiación no es más que un medio para cubrir un fin, no es un fin en sí mismo. El fin es satisfacer las necesidades de los ciudadanos, cubrir sus necesidades. Y, por lo tanto, lo primero que tendríamos que tener claro es hasta dónde queremos que llegue el papel del Estado. Entiendo que esta es la pregunta del millón. Entiendo que cuando yo decía que que hablar de suficiencia era un brindis al sol, porque siempre cualquier gobierno va a tener argumentos para decir que sus recursos son insuficientes, por muy bien financiado que esté, siempre habrá cosas sin hacer, siempre habrá servicios que puedan ser prestados en cantidad o en calidad. Hay que tener en cuenta que, claro, el stock de capital público no es el mismo en todos los territorios. Los puntos de partida no son los mismos en todos los territorios. Y al final, cuando estamos hablando de financiar educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, todas estas cosas, estamos hablando básicamente del mantenimiento de lo que hay, del día a día, sin darnos cuenta que muchas veces lo que necesitamos es ampliar coberturas allá donde no llegan. Claro, esto es una decisión política. Al final son decisiones políticas las que deciden hasta dónde queremos que llegue el sector público o hasta dónde no queremos que llegue el sector público, que queremos dejar en manos privadas. Claro, el asunto es relevante, y es muy relevante, y tiene que ver con la pregunta que se me ha hecho, yo creo que desde la bancada, si no recuerdo mal, socialista, en la que se planteaba el tema de la fiscalidad, ¿no? Del dumping fiscal y de todo este tipo de cosas. A mí no me gusta en absoluto hablar de dumping fiscal, fíjense. Yo soy firme partidario desde siempre de un sector público potente y, por lo tanto, de que eso cuesta dinero, y que eso hay que financiarlo. Y no podemos estar al mismo tiempo pidiendo que no haya deuda, quejándonos de que la deuda es insostenible, y al mismo tiempo jugar a bajar impuestos, porque la deuda hay que financiarla o bien con impuestos de ahora, o bien con impuestos del futuro de las siguientes generaciones. Por lo tanto, eso es complicado. Pero al mismo tiempo que digo esto, también digo que no se puede estar todo el día apelando al dumping fiscal. La Comunidad de Madrid, a la que se le acusa de dumping fiscal, lo único que hace es ejercer sus competencias. Y alguien les dio en su momento, a mi juicio, erróneamente, la posibilidad de poder jugar con esto, ¿no? De poder rebajar los impuestos. Si ellos pueden hacerlo, no están haciendo nada, esto no es dumping, es simplemente ejercicio de sus competencias. Y eso, en el momento actual, con el modelo actual de financiación, no revierte en menos dinero para otros. El hecho de que Madrid baje o suba los impuestos
no tiene nada que ver con la financiación de todos los demás, ni incluso con la financiación, con lo que a Madrid le toque en el modelo, ¿no? Por lo tanto, insisto, yo soy firme partidario de que si queremos un estado de bienestar potente, eso cuesta dinero y eso hay que financiarlo. Y por lo tanto no se puede estar con la cantinela permanente de las rebajas de impuestos, al mismo tiempo que se dice que queremos un estado de bienestar fuerte y que además queremos rebajar notablemente esa carga insostenible de la deuda que tenemos. Eso no se puede hacer, o sea, simplemente no se puede hacer. O sea, no se pueden estar bajando impuestos, bajando deuda y manteniendo servicios públicos. No cuadra. O sea, la ley de la no funciona, o sea, no funciona. Eso se ha demostrado. Es decir, Ronald Reagan, que fue el primero que jugó a esto, consiguió el déficit mayor de la historia en Estados Unidos en su momento, jugando a esto. Es decir, eso no funciona. Puede funcionar parcialmente, temporalmente y en un contexto muy concreto, pero con carácter general eso no funciona. Si queremos servicios públicos, los servicios públicos hay que pagarlos y eso requiere tributación, eso requiere tributos. El tema que se me preguntaba respecto a patrimonio, sucesiones, si esto... Yo les he dicho que yo me manifesté desde siempre contrario a la descentralización de estos impuestos. Podía entender la cesión de la recaudación, como existía en su momento, cuando la ley de cesión de tributos cedió impuesto de sucesiones, cedió impuesto de patrimonio, junto con las tasas sobre el juego y junto con otros tributos, ¿verdad? Y transmisiones patrimoniales, etcétera. Puedo entender la cesión de la recaudación, puedo entenderlo, bien, puede parecer razonable, una manera de dar recursos a las comunidades autónomas. No entiendo tanto la cesión de la capacidad normativa, eso es lo que no entiendo, porque eso sí que genera un nivel de competencia fiscal que no es razonable cuando el poder redistributivo, el poder de la redistribución personal de la renta, no está en manos de las comunidades autónomas, está en manos de la administración central. Lo que no podemos es dejar inerme a la administración del Estado, y luego exigirle pues determinado tipo de lucha contra desequilibrios, ¿no? Y en ese sentido es en el que me parece mucho más, lo más preocupante que me parece de este acuerdo entre RC y el PSC, ¿no? En la medida en que profundizan el desarme, y en esto sí tenía mucha razón la representante del Partido Popular, en el desarme que supone al Estado, ¿no? Si estamos dejando sin recursos al Estado, pues no le podemos pedir después al Estado que cumpla esas misiones. Recordemos que el Estado es el responsable de los compromisos internacionales en términos de reglas fiscales, de estabilidad presupuestaria y de límites a la deuda y al déficit, ¿no? Las comunidades autónomas están endeudadas, las corporaciones locales menos, algunas mucho, pero en general menos. El Estado está muy endeudado. Bien, en todo caso, cuando Bruselas pida a España cuentas, no le va a pedir cuentas a Cataluña, al País Vasco o a Extremadura, le va a pedir cuentas al Gobierno de la Nación. Y el Gobierno de la Nación es el que dirá, bueno, pues cumplimos o no cumplimos, y es el que establece normas. ¿Por qué las entidades locales no están muy endeudadas? Pues, entre otras cosas, pues porque desde el Estado se han establecido reglas muy duras que han impedido que las corporaciones locales se endeudaran. Reglas muy duras que los gobiernos locales soportan y asumen lo que tienen que hacer, asumen sus limitaciones. Las comunidades autónomas han tenido en general barra libre, no han tenido problemas en saltarse los límites. Ya desde los años 90, cuando se pactaban escenarios de consolidación presupuestaria y se saltaban sistemáticamente y se readaptaban de acuerdo con las deudas reales. Con un sistema presupuestario laxo como este, es decir, con una restricción presupuestaria blanda, esto no tiene remedio, ¿no? Entonces, si queremos que esto marche de otra manera, lo que no podemos hacer es vaciar de contenido o vaciar de recursos a la administración del Estado para hacer frente a sus necesidades. Un apunte nada más. Fíjense, no entra aquí, no forma parte de las competencias de las comunidades autónomas, pero fíjense en el sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones están sobreviviendo, entre otras cosas, gracias a aportaciones del Estado,
porque las cotizaciones no son suficientes para hacer frente a las pensiones, ¿no? Si quitamos más recursos al Estado a través de un sistema de cupos generalizados o lo que queramos, pues a ver de dónde sacamos para pagar las pensiones, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, el sector público no es un compartimento, no son compartimentos estancos, mover una pieza tiene efectos en las demás, y por lo tanto, si hay algo importante, si un mensaje que quisiera yo lanzar aquí, aunque parezca de telepredicador, digamos, de segunda, es que lo que no se puede es seguir jugando a la estrategia política, al cálculo político, yo voy a moverte la silla a ti y tú me la vas a mover a mí. Y eso vale para todos, ¿eh? La representante del Partido Popular acusó de que esos cálculos políticos al gobierno, pero algo de eso está haciendo también el Partido Popular, ¿eh? O sea, eso aquí uno debería mirarse en el espejo todos, de un lado y del otro. Y yo creo que mientras sigamos en esta dinámica de confrontación, de polarización, de trincheras, no vamos a ningún lado y será imposible conseguir sacar adelante algo de esto. Un último apunte para terminar, salvo que quieran alguna aclaración más o profundizar en algún caso, en alguna cuestión más concreta. Hay un punto de esperanza con todo y con esto, que es que yo creo que es materialmente imposible que el acuerdo entre RC y PSC se lleve a la práctica. Esto requiere aprobación, requiere modificación de la LOFCA, probablemente también de la Constitución, pero por lo menos de la LOFCA. Y eso es mayoría absoluta. Y eso yo creo que hoy por hoy es muy complicado que se consiga, ¿no? Y por lo tanto vale como brindis al sol, vale como instrumento de debate, vale para calentarnos a todos, pero yo creo que el acuerdo, quiero creer y espero que ese acuerdo sea papel mojado. Muchas gracias. Muchas gracias a don Javier Suárez. Le doy las gracias en nombre de la comisión por su comparecencia y por todos los datos que ha aportado esta mañana aquí, que seguro que serán de utilidad a la hora de formular las conclusiones finales, y damos por concluida esta comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y levantamos la sesión hasta las 12:30, que será la siguiente comparecencia.